En el segundo capítulo de la serie sobre las profundidades de la política, te contaba cómo han hecho los líderes políticos para retener el poder a pesar de encontrarse en desventaja numérica. Las 4 estrategias que mencioné entonces fueron desarmar al pueblo, redistribuir la riqueza, obtener el favor de los dioses y crear narrativas nacionalistas. De lo que no te hablé en ese momento es de la propaganda, un arma fundamental para conseguir y retener el poder. Pero bueno, me alegro de no haberlo hecho porque hoy vamos a dedicar un capítulo entero a entender de dónde viene la propaganda y por qué es tan eficaz a pesar de que hace mucho tiempo que conocemos sus trucos. También voy a intentar responder a una de las preguntas que me quitan el sueño. ¿Por qué seguimos permitiendo que los políticos usen nuestro propio dinero, es decir, los impuestos, para manipularnos? Empecemos. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. ¿Qué es la propaganda? Bueno, hay muchísimas definiciones, como te puedes imaginar, pero la más interesante para lo que vamos a ver hoy es la siguiente. La propaganda, en su sentido más básico, presenta información parcial e interesada para influir en una audiencia masiva. El político de turno selecciona y muestra únicamente los hechos que le interesan y omite otros de forma deliberada. Otra característica de la propaganda es que usa mensajes sencillos, de gran carga emocional, para apelar a los instintos de la audiencia antes que a la razón. La propaganda, por lo tanto, puede ser utilizada como arma de guerra en la lucha ideológica y política. La meta de la propaganda es aumentar el apoyo o el rechazo a una cierta posición política o bien conseguir objetivos específicos. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos objetivos? Bien, ganar unas elecciones, conseguir el apoyo popular para un cambio de ley o cambiar la percepción del público por asuntos importantes. Estos son solo algunos de los objetivos que puede tener la propaganda. El fin de la propaganda, como te puedes imaginar, no es comunicar la verdad, sino convencer a la gente. Pretende inclinar la opinión general, no informarla. Aunque el mensaje de la propaganda pueda contener información verdadera, es habitual que sea incompleta, no contrastada y partidista. En un sentido más amplio, podríamos decir que la propaganda política busca el control social, buscando no solo influir en las decisiones inmediatas, como el voto en unas elecciones, sino también modelar la cultura política a largo plazo, estableciendo normas y valores que favorezcan a ciertos grupos de poder. A través de la manipulación de la información y el uso estratégico de mensajes mediáticos, la propaganda puede reforzar o desafiar el statu quo, promover la unidad, la división, legitimar o deslegitimar gobiernos y políticas. Bueno, con esto que te acabo de contar ya tenemos un marco conceptual para seguir y avanzar en el resto del capítulo. Y ahora que ya tenemos claro lo que es la propaganda, revisemos un poco la historia, brevemente, de lo que ha sido. Me atrevería a decir que la propaganda existe desde que se crearon las primeras jefaturas. Ya hablamos en el capítulo sobre los orígenes del Estado, que es una jefatura. Básicamente las jefaturas fueron las primeras burocracias políticas allá por principios del Neolítico. En estas jefaturas había un líder supremo y una camarilla de burócratas. Y esto es una especulación, pero en el momento en el que unos pocos ostentan el poder, tienen que convencer al resto de su legitimidad, y una forma muy eficaz y barata de hacerlo es a través de la manipulación psicológica. Siempre quedan las armas, por supuesto, pero mantener una guardia bien armada, es mucho más costoso. En todo caso, las primeras pruebas de propaganda que tenemos provienen de la inscripción de Begistum, en la que se detalla el ascenso de Darío I al trono persa. Otro ejemplo más tardío son las crónicas de las guerras civiles romanas entre los años 44 y 30 a.C., que nos ofrecen una muestra de cómo la propaganda fue empleada por figuras como Octavio y Marco Antonio, quienes se atacaron mutuamente con acusaciones que iban desde orígenes humildes hasta comportamientos inmorales. Estas campañas de difamación, que se valían del género retórico de la vituperatio, no solo buscaban desacreditar al adversario, sino que también buscaban moldear la percepción del pueblo romano. Sin embargo, la primera propagación a gran escala y organizada de propaganda gubernamental no tuvo lugar hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Tras la derrota de Alemania, oficiales militares como el general Erich Ludendorff sugirieron que la propaganda británica había sido decisiva en su derrota. El por entonces joven Adolf Hitler hizo suya esta opinión porque creía sinceramente que había sido una de las causas principales del hundimiento de la moral del ejército alemán. En Mi lucha, el libro que escribió Hitler, expuso su teoría de la propaganda.
El historiador Robert Hensor explica que Hitler no pone límites a lo que puede hacerse mediante la propaganda. La gente creerá cualquier cosa, siempre que se le diga con la suficiente frecuencia y énfasis, y que los contradictores sean silenciados o sofocados con calumnias. Quédate con esto de la suficiente frecuencia y énfasis, porque hablaremos un poquito después sobre ello. La mayor parte de la propaganda en la Alemania nazi fue producida por el Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda bajo el mando de Joseph Goebbels, considerado por muchos el propagandista con la mente más clara que ha pisado la tierra. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda se consolidó como un arma esencial de la guerra, tanto para Alemania como para los aliados. Inspirándose en las lecciones aprendidas durante la Primera Guerra Mundial, Goebbels, el Ejecutivo de Guerra Política británico y la Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos perfeccionaron sus técnicas propagandísticas y utilizaron la propaganda no solo para mantener el espíritu de lucha de los suyos, sino también para desmoralizar al enemigo. En comparación con las dos grandes guerras, podríamos pensar que la propaganda de hoy es mucho menos insidiosa, y quizás en la mayor parte de los países occidentales sea así, pero aunque las tácticas sean menos burdas y radicales que entonces, su uso sigue más presente que nunca. En el libro Retórica de Aristóteles, el gran polímata exponía los tres pilares de la retórica que siguen vigentes en nuestros días. El primero es el ethos, que se refiere a la credibilidad del orador, a la autoridad. Este pilar busca crear confianza en la audiencia a través de la demostración de conocimiento, experiencia y buenas intenciones. El segundo es el pathos, que se refiere a las emociones del público. Este pilar busca conectar con la audiencia a un nivel más emocional, generar empatía y predisposición hacia el mensaje. Por último, el tercero, el logos, que se refiere a la lógica del discurso. Este pilar busca convencer a la audiencia a través de argumentos sólidos y razonamientos claros. La sensación que yo tengo cuando veo a los políticos españoles hablar en el estrado es que han dejado de lado el logos, completamente de lado. Apenas sienten vergüenza al utilizar falacias y a ningunear la lógica y la razón. Es como si el sentido común hubiera pasado de moda. Como si se hubiesen dado cuenta de que en realidad no hace falta dar buenos argumentos y presentar hechos contrastados para conseguir sus objetivos. Con el ethos, la autoridad, y el pathos, la emoción, es suficiente. Además, se ahorran tener que dar explicaciones a lo que es inexplicable o a lo que es inconfesable, como por ejemplo que gran parte de sus decisiones se basan en ir a por el poder y retenerlo. Esta tesis es respaldada por Maquiavelo en su famoso libro El Príncipe y también por Bruce Bueno de Mesquita en su libro El Manual del Dictador, que por cierto leeremos próximamente en la Biblioteca Polímata. Lo curioso es que a pesar de las miles de veces que han salido sus vergüenzas a la luz, parece como si mucha gente siguiese todavía hipnotizada por sus cantos de sirena. ¿Cómo es esto posible? Vamos a verlo. El psicólogo Jonathan Haidt nos da una buena explicación con una imagen muy elocuente. Nos dice que el cerebro humano es como un elefante montado por un jinete. El jinete es la parte racional y el elefante el lado más instintivo y emocional. El jinete cree que puede dominar al elefante, pero rara vez es así. Cuando el elefante se asusta, no hay modo de mantenerlo a raya, y sabiendo qué resortes tocar es muy fácil excitar al elefante y que el jinete pierda el control. El famoso propagandista nazi, el carismático Goebbels, conocía la psicología humana a la perfección y sabía cómo manipular al elefante. Leonard W. Dub escribió un artículo en el que identificaba los 19 principios en los que Goebbels basaba sus acciones propagandísticas. No voy a repasar los 19 principios, obviamente, pero vamos a ver algunos, y algunos que no menciona Dub, pero que también utilizaban los más importantes propagandistas de la historia. Un principio fundamental es provocar miedo. Goebbels utilizó con ahínco uno de los resortes más poderosos de la propaganda, que es provocar el miedo. El miedo es probablemente la emoción más intensa, por ser una de las más importantes para la supervivencia. Si eres escuchante habitual de Polímatas, sabrás que las emociones son adaptaciones del cerebro para tomar decisiones con poca información y poco tiempo. El miedo es la emoción que libró a nuestros ancestros de morir en un camino, a la salida de una cueva o mientras bebían en el río. Por eso, cuando sentimos miedo, todo desaparece de nuestra vista, excepto aquello que produce ese miedo. Somos incapaces de tomar perspectiva y exageramos la amenaza porque la simple posibilidad de que haya un cocodrilo bajo el agua es cuestión de vida o de muerte.
Los grandes propagandistas como Goebbels han sido magos creando cocodrilos inexistentes bajo el agua. Gracias a la propaganda nazi, los judíos pasaron de ser ciudadanos alemanes con cierta mala fama, hay que reconocer, no es que fuesen muy queridos, a ser vistos como ratas, piojos, cucarachas, garrapatas, en definitiva, parásitos peligrosos que contaminaban al resto de la sociedad, y por lo tanto a los que había que exterminar. Este cambio de percepción no ocurrió de la noche a la mañana, fue una estrategia orquestada por la propaganda nazi que intentaba deshumanizar a este grupo de población. Hoy podemos reconocer esta estrategia en ciertos partidos políticos, normalmente los más radicales. Si bien no son tan burdas ni agresivas, las campañas de propaganda de Vox contra los menas o de Podemos contra los grandes empresarios son una muestra de cómo las emociones de miedo y asco son utilizadas por los políticos para unir a sus seguidores y crear un estado de alarma en el que cualquier decisión que se tome para afrontar la amenaza es correcta. La segunda forma de distraer al elefante es establecer la agenda. Una de las bases de la propaganda política es ser la persona quien establece la agenda. ¿Qué significa esto? Pues que de las miles de preocupaciones o problemas que podría tener una sociedad, el político selecciona cuidadosamente una en cada momento. Cuando hablo del político no me refiero a que necesariamente sea el político el que hable de ello. Pueden ser medios afines, medios controlados por él o bien financiados por él. Es importante entender que el político no selecciona el tema más relevante para los ciudadanos, el que más impacto podría tener en sus vidas, sino el que más le interesa personalmente. A menudo es una forma de distraer la atención de otro asunto que le está poniendo en aprietos, o bien fijar la atención en un asunto para el que él tiene la solución. Es decir, aquí está el problema, aquí está mi solución. Por ejemplo, en los últimos años la violencia machista ha estado muy presente en los medios españoles y en el discurso de la izquierda, lo que nos podría llevar a pensar que se trata de uno de los mayores problemas del país. ¿Es la violencia machista el problema más importante hoy? Parece que no. De hecho, España, cuando vemos los datos, es uno de los países más seguros para las mujeres y donde hay una mayor igualdad de género. Seguramente parte de la culpa la tiene que en los últimos años la sociedad y los políticos han puesto el foco en el problema, eso por supuesto. Sin embargo, hoy se me ocurren bastantes problemas de enjundia de los que apenas se habla y que están fuera completamente de la agenda política. A la hora de fijar una agenda y que todo el mundo le preste atención, generar miedo es una de las claves, eso ya lo hemos dicho. Si la inmigración ilegal supone un peligro para nuestra cultura y nuestra sociedad, debemos hacer algo ahora mismo para solucionarlo. Y adivina, el político que señala cuál es el problema que debería preocuparnos, es también el que trae la solución debajo del brazo. Vox ha utilizado este discurso del miedo repetidamente para movilizar a las partes más conservadoras y tradicionales de nuestra sociedad, a la que la imagen de los negritos saltando una valla o invadiendo nuestras costas les pone los pelos como escarpias. Otra forma de movilizar al elefante es la repetición. Goebbels sabía, porque lo había probado personalmente, que al repetir un mensaje de miedo una y otra vez, ese mensaje acaba siendo familiar y lo toleramos mejor. La repetición es una técnica sencilla y eficaz. Si dices algo suficientes veces, por muy rocambolesco que pueda sonar en un primer momento, la mayoría de la gente lo acaba normalizando y dándolo por cierto, o al menos dudará. Además, si te muestras seguro en la comunicación del mensaje, sonará todavía más creíble. La repetición machacona explota un heurístico, es decir, un atajo mental de la mente llamado por los psicólogos heurístico de disponibilidad. Todos tenemos un cerebro que se enfoca en lo que tiene más a mano. La noticia de ayer me vendrá antes a la mente que la de la semana pasada, y si esa noticia se repite una y otra vez, acabaré pensando que lo único que ocurre en estos momentos es esa noticia. Algunos ejemplos que en España hemos podido ver los últimos meses son el beso de Rubiales, la ley de amnistía, el caso Koldo, el novio de Ayuso, el genocidio de Israel. Aunque te pueda parecer absurdo, nuestra mente interpreta como más real, como más cierto e importante aquello que se repite una y otra vez, una y otra vez. Por eso los políticos mandan consignas a su partido y a los medios afines, y todos repiten exactamente lo mismo. Si todos dicen lo mismo y lo repiten tanto, será verdad. A ver, no quiero decir que nosotros pensemos eso conscientemente, pero inconscientemente los mantras acaban calando a no ser que tengamos una posición muy antagónica o que dediquemos tiempo a reflexionar sobre los mensajes, algo que muy pocos hacemos para empezar porque no tenemos tiempo ni ganas.
Piénsalo bien, incluso el derecho a casarse por parte de los homosexuales, que hace un par de décadas se veía con malos ojos entre la derecha española, hoy ya es aceptado por la mayoría de la población. Con el tiempo, la repetición lleva a la normalización. En otras palabras, se mueve la ventana de Overton. Si recuerdas, hice un capítulo sobre la ventana de Overton, así que no voy a explicar ahora lo que es, porque me llevaría demasiado tiempo. Otro principio de la propaganda es mantenerlo simple. La repetición no es muy eficaz si el mensaje es complejo o sofisticado. La mayor parte de la población, incluso la más formada, no tenemos tiempo, energía ni conocimiento para evaluar una política económica o social con todos sus detalles. Por contra, los eslóganes quedan grabados en la psique de las personas de forma persistente. No se trata de ofrecer argumentos sofisticados y estadísticas matizadas, nadie lo entendería. Es mucho mejor un mensaje simple con una fuerte carga emocional o con una fuerte carga simbólica. Ejemplos: socialismo o libertad. España siempre. Liberaremos al pueblo oprimido de las garras de las élites económicas. O no podemos permitir más violencia contra la mujer. Si te fijas, en varios de estos eslóganes se apelan a valores y símbolos que son importantes para la sociedad. La libertad, España, la unidad de la nación, la liberación del pueblo y la seguridad de las mujeres. ¿Quién va a ir en contra de estos valores? Todo esto que te estoy contando debería llevarnos a pensar que los políticos no son una panda de cuñados que se dedican a lanzarse mierda en el Congreso, que también. Saben lo que hacen, entienden que si no utilizan estas técnicas, si dan discursos sosegados basados en argumentos y datos, probablemente no irán muy lejos. De hecho, si el sosiego y la razón funcionasen en política, hoy tendríamos gente sosegada, razonable, pero la realidad es que brillan por su ausencia. Otra cosa que todo buen propagandista sabe es que tener un enemigo común nos une, nos da carta libre para hacer lo que haga falta. Mucha de la propaganda que se hace no es para ensalzar valores propios, sino para cargar contra el enemigo. Apuntar al enemigo refuerza el sentimiento de grupo que descansa sobre el más primario, el más primitivo de los comportamientos humanos. El tribalismo, del que también he hablado en Polímatas, por cierto. Ese pensamiento automático de que los otros son los malos y nosotros los buenos. El tribalismo es probablemente el culpable de las mayores atrocidades perpetradas por la humanidad. Desde el genocidio de los Tutsis por parte de los Hutus en Ruanda, la masacre de intelectuales llevada a cabo en la Camboya de Pol Pot, o el gran salto adelante de Mao Zedong. Resulta sencillo unir a los nuestros cuando sienten que sus valores o que su integridad física está en peligro. Cuando hay un enemigo común, nos olvidamos de nuestras diferencias y de las carencias de nuestros gobernantes. Y no es necesario que ese enemigo sea real, para eso está la propaganda, para crear peligros y enemigos de la nada. Y por último quiero mencionarte brevemente otra táctica muy importante de la propaganda, que es la deformación del lenguaje. Me llama especialmente la atención el uso torticero que hacen muchos políticos de las palabras. En España, la gente de izquierdas usa el término facha o fascista para referirse a los que no piensan como ellos. Y los de derechas pues utilizan normalmente rojo o comunista. De nuevo, es importante la repetición. Si lo dices una y otra vez, funciona mejor. Y si muchas personas usan muchas veces un término peyorativo para dirigirse a un grupo, ese término acabará ampliando su significado para dar cabida al nuevo grupo. Y como ese término tenía una connotación negativa, entonces el objetivo será contaminado por ese significado. Esto seguro que lo has visto docenas de veces. Bien, y ahora una de las preguntas importantes que planteaba al inicio del capítulo. ¿Por qué permitimos la propaganda? Los ciudadanos de estados autoritarios, como sucedía en España en la época de Franco, tenían que comerse la propaganda con patatas, no había otra opción. De hecho, El Nodo era el noticiario del régimen franquista y torturaba día sí y día también a los pobres españoles de entonces con la más burda propaganda que nos podamos imaginar. Pero es que no tenían opción. Sin embargo, ahora somos afortunados ciudadanos de un país democrático y libre. ¿Por qué permitimos que el gobierno pague con nuestros impuestos propaganda que nos manipula para permanecer más tiempo en el poder? Para entender esto, debemos imaginar cómo sería si se prohibiese la propaganda. Imaginemos que promovemos una ley que limita al mínimo la propaganda del gobierno. Algunos pensarían que es una violación de la libertad de expresión, lógicamente.
¿Cómo diferenciamos lo que es información valiosa para el pueblo de lo que es información sesgada y mensajes manipuladores? ¿Quién decide qué se puede decir y cómo se debe comunicar? Por ejemplo, podríamos pensar que es lícito que el gobierno invierta en publicidad para que la gente se vacune, o para que deje de fumar, o para que conduzca más despacio. Por eso, este es un asunto espinoso y nada obvio que dificulta la transición hacia un sistema político más honesto y transparente. Personalmente creo que debería haber un organismo independiente encargado de vigilar que las comunicaciones de los gobernantes, tanto de los gobernantes como de la oposición, por supuesto, sean honestas, transparentes y sin sesgos. Igual que hay organismos que regulan qué se puede hacer en publicidad y qué no, con más motivo debería existir un control de la propaganda que se paga con nuestros impuestos. Bien, me gustaría terminar con unas últimas reflexiones. Siempre y cuando no se prohíba, los políticos van a hacer uso de la propaganda como medio para tomar el poder y permanecer en él el máximo tiempo. Para ello cuentan con equipos de asesores formados en publicidad, marketing y psicología que conocen muy bien la naturaleza humana y cómo explotarla. Esto nos obliga a estar siempre en guardia, sobre todo cuando la propaganda proceda de aquellos que forman parte de nuestra tribu. Ahí es donde es más fácil caer y ahí es donde debemos resistirnos más. Somos seres emocionales, elefantes nerviosos preparados para la estampida, pero también contamos con una capacidad para razonar muy desarrollada, y está ahí para usarla, para intentar discernir la verdad de la mentira, y también para discernir el bien del mal. Y con esto, querido polímata, terminamos un capítulo más de la serie de Profundidades de la Política, que es una serie que está gustando mucho, así que me voy a animar a seguir con ella. Ya sabes que si quieres algo más, tengo la Biblioteca Polímata, que es un lugar donde hablamos de los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Somos ahora más de 200 personas que estamos leyendo los libros, viendo las reseñas, los resúmenes, tenemos charlas temáticas cada trimestre sobre temas variados. En fin, te recomiendo que la pruebes, que te apuntes y que veas si es para ti o no es para ti. Sin más, te dejo, soy Valmuñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.